Hola, bienvenidos, llegan en buen momento, estaba por contarles una historia fascinante. En realidad, esta es la parte inicial de una historia que aún no termina y que se inició hace 2 siglos, por allá en el 1800. Los orígenes de la masonería en Chile se remontan a la época de independencia, cuando la mayoría de los líderes patriotas sudamericanos en Europa, liderados por el venezolano Francisco de Miranda, organizaron un sistema de sociedades secretas con características masónicas, llamadas logias lautarinas, con el fin de independizar a América de la corona española. El proceso independentista en el que Chile estaba inmerso a inicios del siglo XIX entre 1814 y 1817, dejó sin lugar a dudas una profunda herida en todos los ámbitos de la época, ya sea social, espiritual y de renacimiento de una nación libre y soberana. Esto también hace de nuestro país un lugar de destino muy atractivo para las personas a lo largo del mundo, y es así como a mediados del siglo XIX se funda la primera logia masónica de Chile, y para eso queremos destacar la llegada del masón ilustre por muchos conceptos y a quien la orden le debe mucho, el hermano Manuel de Lima, el que arribó a Valparaíso en 1845, luego de dejar su tierra natal, Curazao, y de haber vivido en Venezuela y Alemania. En Chile se dedicó al comercio hasta que en 1865 se estableció en San Felipe de Aconcagua, para dedicarse a la minería por el resto de su vida. Manuel de Lima es considerado el fundador de la masonería, por haber creado la primera logia de habla castellana, en Valparaíso, en 1853, como también, de haber contribuido a la instalación de la masonería en Santiago, 1864, y haber sido uno de los altos dirigentes de la actual Gran Logia de Chile. Pocos meses antes de morir, anciano de 90 años, hizo su último aporte a la institución fundando la Logia de San Felipe. Manuel de Lima ingresó a la masonería en Caracas, en 1843, y a partir de ese momento vivió convencido de que esta institución era la llamada a difundir en nuestros países la libertad y la idea de que la humanidad podía vivir de acuerdo a los principios de la igualdad y la fraternidad. A mediados de 1850 se encontraba en Valparaíso, cuna de la masonería nacional, el ciudadano francés de apellido Gent, y de profesión abogado que había emigrado de su patria a raíz de los acontecimientos políticos. Su espíritu luchador e infatigable lo llevó a la idea de establecer una logia masónica de manera inmediata con ímpetus fervorosos y entusiastas. Entre los compatriotas de Valparaíso encontró varios hermanos quienes había conocido en algunas logias de Francia. Para lograr dicho cometido y comenzar los trabajos en Valparaíso, se debía tener la autorización de la potencia masónica de la cual dependería el nuevo taller, y, dada la lentitud de las comunicaciones de la época con Europa, hacía remota la posibilidad de contar con dicha autorización a corto plazo. Aprovechando el viaje de uno de los hermanos fundadores al viejo continente, y con la férrea convicción de iniciar los trabajos de la forma y las condiciones de las leyes de la masonería universal, deciden elevar al Gran Oriente de Francia la solicitud de autorización para constituirse a trabajar en Valparaíso. Mientras tanto, los hermanos dedicaban el tiempo libre que les dejaban sus negocios y ocupaciones en la construcción del local que había de cobijar la naciente logia. Otros se dedicaron a la tarea de elaborar un reglamento particular por el cual el nuevo taller debía regir sus actividades. Después de un año, se recibió el decreto que con fecha de 12 de noviembre de 1851 dicta Luciano Murat, Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, autorizando a la Logia Chile Pacifique para instalarse e iniciar los trabajos bajo el rito escocés antiguo y aceptado. La marcha de la logia no tuvo mayores tropiezos y los trabajos se desarrollaron en forma próspera y floreciente. No obstante, al espíritu de confraternidad que animaban a los miembros de la logia durante los primeros tiempos, no contaron con hermanos chilenos entre sus columnas, lo que es muy fácil de explicar ya que la logia desarrollaba sus trabajos en francés. Esto era lo que sucedía en Valparaíso cuando arribó desde Curazao el hermano Manuel de Lima, quien la francmasonería de Chile lo considera uno de sus más destacados servidores.
Manuel de Lima comprendió la situación a primera vista, ya que la masonería en Chile no podría crecer si no contaba con miembros activos y comprometidos oriundos de Chile. Al sondear opiniones y recogiendo impresiones de diversos chilenos ilustrados, encontró que la masonería era completamente desconocida en su verdadera esencia y significado. Empezó entonces por hacer a aquellas personas que creyó susceptibles de entrar a la orden, una exposición clara y sincera de lo que es la institución. De manera acordada con el venerable de la Étude du Pacifique y procediendo a franquear las puertas del templo y a dar la luz masónica a varios chilenos escogidos entre lo mejor de la intelectualidad porteña. El entusiasmo que demostraron para el trabajo y la concentración al estudio de las doctrinas masónicas y sus prácticas, fue tal, que apenas transcurridos los plazos institucionales obtuvieron su grado hasta constituir un vigoroso núcleo de maestros. Entonces se inició la idea acariciada por Manuel de Lima como único medio de propagar la masonería en nuestro país, fundar una logia netamente chilena. Bajo la dirección de Manuel de Lima echaron las bases de la primera logia masónica de Chile, que bajo el nombre distintivo de Unión Fraternal empezó a trabajar en Valparaíso el 27 de julio de 1853. Esta logia obtuvo también la Carta Constitutiva del Gran Oriente de Francia. La fundación de la Logia Unión Fraternal es, pues, el acontecimiento que constituye el punto de partida de la masonería en nuestro país. En 1856 Enrique Pastor López, español con destacada participación en la masonería chilena, se vio obligado a trasladarse a Concepción donde fijó su residencia. Inmediatamente se puso en campaña para fundar una logia, lo que consiguió al poco tiempo. Con algunos elementos masónicos dispersos organizó un taller, que tomó por nombre Estrella del Sur y solicitó su carta constitutiva al Supremo Consejo para grado 33 del Perú. Este taller desaparecerá en 1860 para ver nacer a la Aurora de Chile, que se estableció con Carta Constitutiva del Gran Oriente de Francia. En enero de 1852 queda establecida en Copiapó una nueva logia con el nombre de Orden y Libertad. Esta logia no alcanzó a obtener la Carta Constitutiva del Gran Oriente de Francia, ya que sobrevino una crisis que puso término a la jurisdicción de dicha potencia sobre las logias chilenas. A fines de marzo de 1862, se tuvo en Chile noticias de un acontecimiento muy extraño y que conmovió al mundo masónico francés y que tuvo hondas repercusiones y trascendentes consecuencias para la vida de la masonería chilena. En efecto, se supo que el emperador Napoleón III, mediante un decreto con fecha de 11 de enero anterior, había designado para ocupar el cargo de gran maestro de la masonería francesa a un profano, el mariscal Magnan. El 9 de marzo la Logia Unión Fraternal celebró una tenida especial destinada a estudiar el problema y actitud que debía adoptarse frente a este hecho inaudito. Se consideró que había llegado el momento de tomar una actitud definitiva y conquistar de una vez y para siempre, gracias a las extraordinarias circunstancias que se presentaba, dada la independencia por la que suspiraban los masones chilenos y que, hasta entonces, había sido imposible de obtener. En efecto, en dicha reunión se aprobó la siguiente proposición, que fue la señal de alarma dada a los demás talleres. Considerando que el nombramiento del actual Gran Maestro de la Orden, hecho por un poder extraño a la masonería, es atentatorio a la Constitución y a los reglamentos generales que hemos jurado respetar, la respetable Logia Unión Fraternal niega la obediencia al Gran Oriente de Francia, al que ha estado hasta ahora sujeta, y se constituye en taller independiente, hasta el reconocimiento de un nuevo poder masónico que supervigile sus trabajos. Después de varias conferencias entre varios oficiales de las logias de Valparaíso y los representantes de Copiapó y Concepción, debidamente autorizados para este objeto, se celebró una gran asamblea el 29 de abril de 1862. En ella, una treintena de masones, sin contar con los que estaban representados por delegados, declararon la formación de la Gran Logia de Chile. Es así como el 24 de mayo de 1862 las logias de Valparaíso, Copiapó y Concepción, se reunieron en asamblea masónica en la cual decidieron la constitución de la Gran Logia de Chile. De igual manera, la Gran Logia del Distrito de Columbia, y,
cosa digna de notarse, el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de París, reconocieron ampliamente la regularidad de la Gran Logia recién fundada. Poco a poco las demás potencias masónicas adoptaron igual actitud, y hoy en día la Gran Logia de Chile es una de las potencias reconocidas universalmente como autoridad soberana de la masonería simbólica. La historia está llena de ricos elementos que forman el carácter masónico. Esta está ligada a acontecimientos que engrandecen nuestra patria. Los masones de este siglo están llamados a defender y preservar estos valores fuertemente entregados por sus hermanos. Ha sido una historia fascinante, te recomiendo seguir ahondando en ella.